Bienvenido, Padre. Gracias por estar con nosotros en este programa. Como siempre, el día de hoy vamos a comenzar haciendo una oración, poniéndonos siempre en manos de nuestro Señor y rezándole a San Miguel Arcángel para que nos proteja. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, con tu espada defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, con tu espada defiéndenos. Amén. Manifestaba a la audiencia que Padre Javier es una figura muy reconocida en el ámbito católico, especialmente en España e Hispanoamérica, por su labor como exorcista y su enfoque en la sanación espiritual. Durante años desempeñó el ministerio de exorcismo en Diócesis de Madrid, lo que le llevó a enfrentarse cara a cara con casos de posesión, obsesión, opresión y todos los males que el otro produce, ¿no? Su mensaje suele ser de esperanza, centrado en el poder de la oración, los sacramentos y la vida de gracia y la sanación de heridas. Como todos sabemos, el Padre Javier viene desempeñando un trabajo muy particular de evangelización y también sacando a la luz muchas cosas que han permanecido no tan visibles o no hemos tenido tanta información en el mundo respecto a varios temas que a veces son un poco delicados de comentar, un poco delicados de transmitir. Sin embargo, la experiencia del Padre nos va a enriquecer tanto el día de hoy, Padre, con usted, primero agradecidos por su tiempo, sabemos lo ocupado que es, pero ha tenido la deferencia de acompañarnos en este día. Quisiéramos darle la palabra y pedirle pues que nos hable de lo que hemos titulado este programa, los últimos tiempos como tal, ya que hoy en día se ven cuánta desinformación también que hay de esto, de este título, ¿no? Cuántas incidencias o manipulación de la información y quizá no se logra llegar a esa realidad de lo que significa los últimos tiempos. Padre nos hablará de personas místicas también que nos han traído un mensaje y que nos va a compartir ahora, Padre. Muchas gracias por acompañarnos desde Cuenca, Un Ecuador. un gusto de estar con ustedes y de poder compartir sobre estos temas que son de gran actualidad porque todo el mundo, a nadie se le oculta que estamos en una situación, en un mundo pues en el que se van cumpliendo muy a la letra lo que nuestro Señor nos dijo en el sermón escatológico. Para afrontar este tema ya nos hemos encomendado al Espíritu Santo, hemos pedido a San Miguel que proteja a esta transmisión de interferencias de satanistas, y a San Gabriel le pido que proteja el aspecto de las comunicaciones, el que es el mensajero de la vida, de la verdad. Pues digo que para afrontar estas cuestiones conviene tener como marco de referencia, ya digo, el sermón escatológico. Jesús, una semana antes de morir por nosotros, estando con sus discípulos mirando la grandeza del templo, pues les explico que de ese templo no iba a quedar piedra sobre piedra, iba a ser destruido. Y entonces explicó en un sermón que se ha recogido, lo han recogido 3 evangelistas y lo han recogido de manera diferente, cada uno aporta algunos datos. Los más explícitos son Mateo 24, y Lucas 21. Mateo 25 habla también del tercer juicio, del juicio final, pero antes habla del juicio de Israel y del juicio de las naciones. Juicio, en la terminología bíblica, significa el castigo por haber rechazado a Dios. Pues ya digo que Mateo 24, 25, Lucas 21
y Marcos, más brevemente, Marcos 13, recogen este sermón escatológico en el que Jesús explicó 3 momentos claves en la historia de la salvación. Uno fue el primero al que hace referencia y dice que no acabará esta generación sin que se cumplan estas palabras. Una generación, en la terminología bíblica, vienen a ser unos 40 años. Y efectivamente, estamos en el año 33, pues en el año 70, 71, en Roma asedia Jerusalén y después de año y medio de asedio la destruye. Tito, que luego sería emperador romano, destruye totalmente la ciudad santa, el templo, y dice Lucas que Jerusalén estaría pisoteada por los gentiles, es decir, que no estaría en manos de los judíos, hasta que llegara la hora de los gentiles, el juicio de los gentiles, el juicio de las naciones no judías. ¿Y por qué ese juicio? Porque a su vez estas naciones que habían sido evangelizadas rechazarían también al Salvador. Y ese es precisamente el momento en que nos encontramos. Y luego Jesús habla también de un tercer juicio, el juicio final. Pero ese es, dice, un tiempo después, no dice cuánto. En otros pasajes, pues Lucas, por ejemplo, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? No, y por eso volverá. Ese será el tercer juicio, el juicio universal, en que ya perecerán todos los que queden y irán al encuentro del Salvador, que vendrá gloriosamente rodeado de sus ángeles para juzgar a los ángeles caídos y juzgar a los seres humanos. Y Jesús explica en Mateo 25 que ahí separará por medio de los ángeles a las ovejas. Ovejas, si tienen una característica, las ovejas son la obediencia, la docilidad, la obediencia de la fe, está representada en esas ovejas dóciles, de las cabras, y las cabras locas que hacen lo que les da la gana y que no están dispuestas a obedecer al Señor, ¿no? Y el motivo por el que serán unos aceptados y otros reprobados es por haber vivido o no la caridad. Tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, y así sucesivamente las obras de misericordia corporales y espirituales. Es decir, la caridad, la misericordia, es el termómetro con el que seremos discernidos si pertenecemos a Dios o pertenecemos al reino de las tinieblas, del pecado, reino de la soberbia, de la avaricia, de la lujuria, de la gula, de la ira, de la envidia, de la pereza, de la tristeza, de esas actitudes negativas, de fondo esos pecados capitales que rechazan a Dios. Así es, padre. Sí, dígame. Importante, padre, estas aclaraciones, muy importantes porque en lo común o lo que se escucha siempre en el medio es como que el principio y el fin. Habrá uno solo, pero no algo como intermedio, digamos, como lo que estamos viviendo ahora y a dónde nos vamos según los místicos. Sí, También nos han mencionado, ¿no? esa precisamente es una carencia de la enseñanza escatológica de la Iglesia en la catequesis. Si uno mira el catecismo, es muy escueto y no se distingue claramente lo que sí aparece distinguido claramente en las Escrituras. Hay profetas menores como Joel, quien habla
de que habrá una iluminación de las conciencias, un Pentecostés, del que fue una pequeñita muestra, el Pentecostés a los 10 días de subir el Señor a los cielos, pero ese Pentecostés no es para unos pocos, como fue el Pentecostés del día de la Pentecostés de la Iglesia, sino que ese Pentecostés, dice Joel 3, es para toda carne. Todo ser humano escuchará a Dios, verá cómo Dios ve su realidad, su conciencia. Eso va a ser, eso que se ha denominado iluminación de las conciencias, es el gesto de mayor misericordia en la historia de la humanidad, porque a todos los hombres se les dará la oportunidad de entender que Dios existe, cómo lo ve Dios, y tener la oportunidad de arrepentirse de sus pecados o de rechazar a Dios. Padre, Y esto es... ¿Sí? Continúe, padre, por favor. Esto, esa iluminación de la que habla Joel y que se habla en otros momentos de la Sagrada Escritura, pues es algo que preludia, es un anticipo de esa gran purificación de la que habla Jesús en el sermón escatológico, en la que siempre dice que habrá una purificación como no la ha habido desde el comienzo del mundo, ni siquiera en los días de Sodoma y Gomorra, ni siquiera en los días de Noé, ni siquiera en los días de la peste negra del siglo XIV, cuando muere la tercera parte de la cristiandad, que se dice pronto, en 3 años, con una peste bubónica que entró por el puerto de Nápoles y entre 1348 y 1350 muere la tercera parte de la cristiandad. Como castigo por la corrupción. Ahí lo explica muy bien Santa Catalina de Siena en un libro que recoge un diálogo místico que ella tiene con Jesucristo y donde va apareciendo la situación calamitosa de la Iglesia, de la jerarquía, del Papa y los obispos y los presbíteros y diáconos, de las órdenes religiosas y de los laicos. La situación calamitosa. Y entonces, pues ahí se va describiendo, ¿no? Todo eso, toda esa en ese diálogo, pues toda esa pequeña tribulación que iba a acontecer para purificar a la Iglesia y purificar a la cristiandad en esos momentos, ¿no? Ante esa profusión de pecados. El profeta Zacarías, que son todos los profetas que hablan de este segundo juicio, el primero ya ha dicho que es el de Israel, que sería antes de que acabe esta generación, es decir, antes de 40 años, y fue en el año 70-71, el asedio de Jerusalén y la destrucción total de la ciudad santa y del templo. Ahí está el muro de las lamentaciones, recordándonos pues esa situación, ¿no? Además, ahí dice Lucas que Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que llegue la hora, el juicio de las naciones. Quiere decir que si ya Jerusalén está en manos de los judíos, es que el tiempo de las naciones ha llegado. Eso en el año 47 la ONU pues establece, instituye el Estado de Israel y en el año 20 años después ya consiguen una cierta paz interior al conquistar los altos del Golán y entonces pues se puede decir que a partir del 67 pues de la guerra de los 6 días pues ya era el momento ya en que podía empezar el juicio de las naciones. Ha habido una prórroga. Muchos entendidos pensamos que esa prórroga, el que no se haya producido ese juicio de manera
fulminante en el año 67 se debe a que la Virgen ha pedido, ha intercedido para poder ella ir a buscar a sus hijos. Y de hecho, pues miren, yo llevo 46 años de cura y les puedo asegurar que la mayoría de las personas de entre 30 y 60 años que he conocido que se han convertido en estos últimos tiempos, la mayoría han sido por acción de la Virgen en algún santuario mariano. Es muy llamativo. Por otra parte, se entiende que eso es así porque se ha producido un fenómeno que no ha existido jamás en la historia de la Iglesia. Miren, yo publiqué hace 4 o 5 años este libro, Quo Vadis Ecclesia, ¿a dónde vas Iglesia? Celebrando en falso los sacramentos, que es una frase que les dijo el cardenal Fernando Sebastián, que lo nombró Francisco cardenal para reconocer su labor de instar a la nueva evangelización, pues una frase que les dijo a los obispos españoles en la asamblea plenaria del año 2015, en el que don Fernando, pues, en esa asamblea se iba a hablar del plan pastoral para esos 5 años, 2016 a 2020, y entonces don Fernando les estuvo hablando de esa situación. Y pues ahí les decía que no podemos seguir administrando en falso los sacramentos porque, como estamos haciendo, bautizando a chicos en contra de lo que dice la ley de la Iglesia, que si los padres no practican, o sea, si no hay una esperanza fundada en que pueda ser educado en la fe, hay que demorar el bautismo, ¿no? O la confirmación, confirmando a muchachos que desaparecen de la Iglesia desde el día de la confirmación, porque no se han iniciado en la fe. O administrando la primera comunión, que es la comunión, porque es la primera y la última, a chicos cuyas familias no practican y ellos no han interiorizado la fe. O casando a personas que no aceptan el proyecto de Dios sobre la familia. Vienen a pedir el matrimonio estando conviviendo. Entonces, dice, no podemos seguir así, porque si seguimos administrando los sacramentos, celebrándolos sacrílegamente en falso, estamos destruyendo la Iglesia. Ahora voy a explicar cómo hemos llegado a eso. Perdone, padre, quizá ahí se va también confundiendo esta falsa misericordia que se dice para no incomodar al resto, para acoger a todos y todo. Obviamente que todos, el Señor siempre acogía a todos, ¿no? Pero quizá ahí hay una línea fina en esa confusión de la misericordia de Dios a Sí, hacer lo que Él hizo. es una perversión de la misericordia. Ujú. Misericordia, igual que caridad, caridad la define Santo Tomás como bonum aliqui velle, querer el bien para alguien. Nunca puede ser un bien para una persona el bendecirle sus pecados. Eso es empujarle a la condenación eterna. La misericordia significa miser cor, corazón sensible, miser, a la miseria ajena. Por tanto, si uno tiene corazón misericordioso, intentará que la persona salga de esa miseria, no que se afiance en esa miseria. Y entonces, pues se predica un concepto falso, un concepto buenista de la misericordia, diciendo que Cristo acogía a todos. No, no, eso no es verdad. Vean ustedes el Evangelio de ayer. El otro día, ayer me parece que era, ahora no lo tengo aquí a mano, pero porque lo tengo en el celular, estoy usando el celular para otra cosa, para transmitir esto. Pero entonces, pues Jesucristo decía que los que rechazan al Hijo del Hombre se hacen reos de la condenación eterna. No, no, Jesucristo a la adúltera le dice no peques más. Jesucristo a los fariseos y hipócritas les dice que están en peligro de condenación. Jesucristo
decía que él hablaba con los pecadores para que se convirtieran, no para bendecirles sus pecados. O sea, estamos haciendo un concepto perverso de la misericordia. Entonces, ya digo que en estos, desde el año 60, se ha producido un fenómeno en la Iglesia que no se había dado nunca. Mire, aquí tengo las apariciones relevantes de la Virgen. Desde la primera fue en el Pilar de Zaragoza en el año 40, en el año 358 Nuestra Señora de las Nieves al matrimonio romano que promovería la construcción de la Basílica de Santa María Mayor. A continuación, en 1061, Nuestra Señora de Walsingham, patrona de Inglaterra, a la noble Ricarda de Faverche para pedirle que construyera una réplica de su casa en Nazaret. Después, Nuestra Señora del Rosario a Santo Domingo de Guzmán, en el año 1208, para pedirle el rosario. Después, Nuestra Señora del Monte Carmelo a San Simon Stock, 1251, para pedirle el escapulario del Carmen. Después, Nuestra Señora de la Cruz, Santa María de la Cruz, a Santa Juana de la Cruz, en que empiezan las revelaciones en 1450 y pico y acaban en 1500 con la etapa de Santa Juana de la Cruz, en 1505 hasta el 1516 aproximadamente. Luego, Nuestra Señora del Monte de Guadalupe a San Juan Diego en el Tepeyac en el año 1531. Después, Nuestra Señora de Laus a Benita Rancurel en los Alpes entre 1664 y 1728. Después, Nuestra Señora de Laván a los vietnamitas, que es la aparición más larga de la historia, casi un siglo, entre 1798 y 1886, en que cesó la persecución religiosa en Vietnam. Entonces, son las, se puede también Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Ecuador. La del Virgen del Buen Suceso, padre. Sí, perdón, sí, esto, la Virgen del Buen Suceso en Ecuador, y ya. Estas son las que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 apariciones en la historia hasta 1830. En 1830 comienza lo que yo llamo la Agenda 1830 de la Virgen, junto a la Agenda 2030 de los malos, de los que quieren destruir la humanidad, que es los satanistas, etcétera. Está la Agenda 1830 de la Virgen, que es que desde esa fecha, 1830, en que se aparece a Santa Catalina Labouré, resulta que ha habido cada 10 años una aparición cada 10 años, ya no una cada siglo o cada 2 siglos, como ha sido anteriormente, sino cada 10 años. Primero a Santa Catalina Labouré, la medalla milagrosa. Después la Saleta, 1846. Después Lourdes, en 1854, a Santa Bernadette Soubirous. Después en Wisconsin, en octubre de 1859, como reina del cielo, que reza por los pecadores. Después de las apariciones de estas, en 1876, en Pelle-Boissin, la diócesis francesa de Bourges, en un pueblo llamado Pelle-Boissin, 15 apariciones de María, Madre de Misericordia. Luego, una aparición a 15 personas en 1879 en Knock, un pueblo donde ahora está el santuario nacional de Irlanda. Después, en La Frodé, a Marie-Julie Janny,
que desde 1873 hasta 1941, imagínense, fueron constantes apariciones y revelaciones, la que fue confirmando el obispo de allí de Nantes, pues sobre estas revelaciones, profecías a Marie-Julie Janin, una mujer, por ejemplo, que tenía los estigmas, y hubo muchos periodos de su vida en que vivió la anomia, no se alimentaba más que de la Eucaristía. Ujú. También, Después, padre importante, y le interrumpo brevemente, es de resaltar que cuando se dan estas revelaciones o este misticismo, eh, se han dado muchas interrupciones dentro del prelado para que de pronto no se avance con esto. Sin embargo, el Señor, como en este caso de María Julie Jenny, de darle hasta la Eucaristía, según las revelaciones, cuando se le fue quitada la Eucaristía por un tiempo, ¿no? Muy Sí, importante sí, este sí, misticismo. Ujú. sin lugar a duda, la Virgen María siempre como esa madre tan amorosa y cercana ha estado en todos los tiempos cerca de nosotros, cuidándonos, advirtiéndonos y preparándonos también justamente en el corazón y en el espíritu para que mantengamos este camino de gracia. Padre, aquí estamos nuevamente para seguir escuchándolo. El tiempo pasa muy rápidamente y nosotros, con lo que usted nos ha indicado, sabemos de cuántas apariciones de la Santísima Madre que viene justamente a advertirnos esto de los últimos tiempos, y que quizá la audiencia y en la iglesia no se nos habla mucho de esto, ¿no? Porque no, son no, no temas es que se hable mucho, delicados. es que no se habla, No es se que no habla, se habla. no se Es habla. un tema, ni siquiera en el catecismo de la Iglesia Católica se habla con claridad sobre este punto escatológico. La escatología es como la cenicienta de la teología católica, que se ha desarrollado poco, porque bueno, pues no ha habido muchos padres de la Iglesia que hayan querido meterse a aclarar los textos correspondientes. Sin embargo, en todos los últimos tiempos, precisamente a raíz de todas estas revelaciones privadas, pues ha habido un interés en los escrituristas, en ciertos escrituristas, por exponer lo que, como estoy diciendo, aparece en Joel, en Sofonías, Zacarías y Malaquías, en Isaías, en Daniel, en Ezequiel, aparecen de una manera muy clara. En Daniel precisamente como un cómputo, además de años, se habla de que la última semana de las 70 semanas de años, pues esa última semana serían 3 años y medio y 3 años y medio, y que ahora pues estaríamos en esos últimos tiempos de las 70 semanas de años. Una cosa son los últimos tiempos de la profecía de Daniel, que acaban lo que se dice en Apocalipsis, el capítulo 20, el triunfo del corazón inmaculado de María, el milenio no son 1000 años, es un tiempo de plenitud del reinado de Jesucristo, pues que acaban ahí. Y luego, como dice la Escritura, el sermón escatológico, dice, va a haber el segundo juicio, va a ser una tribulación como no la ha habido ni la habrá. Luego está diciendo que no es el fin del mundo. El fin del mundo es después. Es lo que dice el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Pero no he acabado y quiero acabar lo que viene diciendo la Virgen. Hemos hablado de la Afrodé, Marie-Julie Janin, que describe muy detenidamente lo que va a pasar en estos momentos. Hasta ahora todas las profecías que ha hecho se han cumplido. Luego también 10 años después, en Le Tilly, en Tilly, Normandía, Francia, que está al lado de Bretaña, pues también las apariciones a Marie Martel. Luego, entre 1896 y 1913. Después Fátima, 1917. Después, que ya saben, pues que Fátima se reveló el primer y segundo secreto, luego en el año 2000 el tercer secreto,
y queda por revelar la explicación del tercer secreto que ya dijeron Juan 23, que no quería ser profeta de calamidades, luego ya se ve que describe calamidades, o Juan Pablo II, que como hizo con los sacerdotes en Alemania, en Fulda, en un monasterio que es muy querido en Alemania, o como ha hecho Benedicto, pues que han dicho pues que no querían, han dado a entender, ¿no?, que habría esa división en la Iglesia, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, y una gran purificación en el mundo, ¿no? Luego, pues estamos hablando después de Fátima, de Borén, un pueblo de Bélgica, no, otro pueblo de Bélgica, en 1932 y en 1939 respectivamente. Después, el último antes del Concilio Vaticano II, en Siracusa, donde la Virgen lloraba lágrimas, ¿no? Eso es una etapa, desde 1830 a 1960, en que son los trabajos preparatorios del Concilio Vaticano II, son estas apariciones. Pero es que a partir de 1960 ya no han sido cada 10 años en un sitio diferente, sino que han sido a la vez en muchos sitios y constantemente. Y cito, ante todo, Garabandal, donde hubo una oposición por parte de obispos y de curas enormes, y hubo se hicieron unas falsedades tremendas. Tiene gracia, pues en una película que se ha publicado recientemente, Garabandal, una catarata de agua viva, pues ahí entrevistan, por ejemplo, al psiquiatra. Él dice, bueno, a mí no me dejaron ver nunca a las niñas. No entiendo por qué me han escogido a mí, que soy ateo. Nunca nos reunimos en serio. Lo único que hicimos era reunirnos para comer en Santander en restaurantes caros. Se tergiversó la información de Garabandal, así fue, pero sabemos esos mensajes tan valiosos que dio la Virgen ahí justamente, padre. Exacto. Pero hubo una oposición muy grande, que ahora voy a explicar, que es que lo que quiero es explicarlo, porque luego en Egipto, en Seitún, en Subra y en el Barrak, pues desde 1968 hasta 2009. Luego en Akita, que ahora ha muerto el año pasado la hermana Agne Kasugo Sasagawa, Akita, que como dijo Benedicto XVI, era Ratzinger entonces, que era lo mismo que Fátima. Luego, si lo de Akita, esa división en la Iglesia, esas catástrofes, que eso sí es público, quiere decir que en Fátima se dijo lo mismo, pero no se ha querido dar a conocer, ¿no? Después en Cuba, Venezuela, 1973 hasta 84. Después en 1980 en Cuapa, Nicaragua. Después en el Escorial, desde 1980. Luego en Quibejo, Ruanda, en Medjugorje, desde 1981 hasta la fecha, en Sufanier, en barrio de Damasco, en 1982 y 83, San Nicolás de los Arroyos, Argentina, Nuestra Señora del Rosario, en Líbano, en Italia, en Oliveto Sitra, al sudeste de Nápoles, en Schio, en diócesis de Vicenza, en Civitavecchia, de nuevo, que ya había habido lo de la Virgen de las Lágrimas, después en Corea del Sur, en Nayu, en Terra Blanca, México, diócesis de Querétaro, en fin, ha sido una profusión. ¿Esto a dónde va? El mensaje de la Virgen ha sido siempre el mismo. En los momentos en que se acerca la gran tribulación, el juicio de las naciones, la Virgen ha querido prepararnos invitándonos a la conversión. En un momento en que en la Iglesia se ha dejado de hablar de arrepentirse del pecado, la Virgen no ha cesado. En un momento en que se decía que no existe el infierno y que no hay que hablar de él a los niños, la Virgen se lo muestra a los niños de Fátima.
en un momento en que se abandona en la Iglesia el ministerio de sanación y de exorcismo, la Virgen no ha parado de curar con sus milagros en sus santuarios y de liberar, yo que he atendido a miles de pacientes, muchos han completado su liberación en ese momento. Es el aviso de que estamos en el tiempo de la gran tribulación, que Jesucristo, yo les invito a que lean Mateo 24 y no 25, 25 es el juicio final que todavía no toca, y Lucas 21, que lo lean, porque ahí el Señor habla de la peste, de la guerra, De los rumores de guerra. de los rumores y de guerras, de los terremotos y catástrofes naturales, de la penuria económica, el hambre. Claro, imagínense, se cierra el estrecho de Hormuz en una sociedad globalizada en que uno fabrica armas de no sé qué, otro fabrica trigo, otro fabrica no sé cuánto, pero ningún país es autosuficiente, pues si se cierran las comunicaciones se muere de hambre todo el mundo. Entonces es una situación muy delicada, ¿no? Bueno, el Señor habla de eso, habla de la peste, ya hemos tenido, pero va a haber más, según está profetizado por Marie-Julie Janis, de otro tipo de pestes, otro tipo de enfermedades, ¿no?, que afectan a la piel y a los pulmones. En fin, luego se habla de la persecución religiosa. Se habla de que la gente estará aterrorizada ante el, ¿cómo es?, estruendo del mar y el oleaje, porque las potestades del cielo se tambalearán. O sea, Jesús describe lo que vamos a vivir en estos años. Y ahí él explica que hace falta dos cosas. Dice, una, cuando empecéis a ver estas cosas, estos acontecimientos tan dolorosos, levantad vuestra cabeza porque se acerca vuestra liberación. Es decir, que saber que todo esto va a ser una gran liberación de una sociedad que está, como dicen en Argentina, repodrida. Sí, padre, y esto es lo que debemos difundir, porque más común todo el tiempo es decir, no, que Dios, pero ¿qué nos va a castigar si es un padre que ama, si es un padre amor, si es un padre? Es decir, Precisamente porque nos ama, seguimos con esto. Ajá, precisamente porque nos ama, nos corrige. así dice, así es Si la palabra. un padre que nos ama, ¿cómo va a permitir que la gente, desde niños, los perviertan, haciéndoles experimentar si quieren ser niño o niña? Así es, el aborto, ¿Cómo va a padre. permitir que se siga manipulando con los embriones, que se siga traficando con los órganos de niños, que se siga utilizando para prostitución a los niños, que haya un comercio, como ha salido con lo de Epstein, que se siga manipulando, abandonando a los ancianos y exterminándolos con la eutanasia abierta o encubierta, lo que llaman la sedación, que no es La muerte sedación, digna, que la es, muerte digna que dice. es cargarse al anciano. O sea, el Señor, precisamente porque nos ama, no va a permitir que eso se prolongue indefinidamente. Sí. Y por eso dijo Jesús, alegraos, o sea, levantad vuestra cabeza, porque esto es el comienzo de vuestra liberación. Y también dijo otra cosa. Dijo, hay que estar con las lámparas encendidas. ¿Qué significa encendidas? Teniendo aceite, el Espíritu Santo, que es el signo del aceite, el signo del Espíritu, el Santo Crisma. Estar con las lámparas encendidas, viviendo en gracia de Dios, no dejándose llevar por este pecado contra el Espíritu Santo que pretende manipular el Evangelio y que dice que nos vamos a salvar sin hacer la voluntad de Dios. Eso es completamente perverso. Pues la Virgen no. La Virgen, cuando han estado muchos, como dijo San Pedro, en estos tiempos de la gran tribulación, habrá muchos falsos profetas.
Francisco, hace 4 cuaresmas, el mensaje que mandó era que estamos rodeados de encantadores de serpientes, de gente que miente, que ha manipulado todo, que manipula el mensaje evangélico. Estamos pues en esa situación de querer pues enmendarle la plana a Jesucristo, porque no se cree que Jesucristo sea Dios. Entonces, perdón, si no es Dios, podemos pues cambiarle el evangelio naturalmente, pero como sí que es Dios, pues no podemos manipular eso. El único camino, dijo Jesús, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. ¿Cómo hemos llegado a esto? Pues en este libro del Quo Vadis explico que se ha llegado a esto como consecuencia de la mundanización que se metió en la Iglesia. Desde que la Iglesia estuvo perseguida en los 3 primeros siglos, y cuando recibe la libertad religiosa, en el año 313, 70 años después, en el Edicto de Tesalónica, en el año 380, los 3 emperadores del Imperio Romano, Teodosio, Valentiniano y Graciano, sacaron un edicto que se llama Cuntos Populos. Queremos que todos los pueblos profesen la fe que predicó en Roma el apóstol Pedro. La fe en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Eso puede parecer que es muy bueno, pero eso no tiene que meterse en las cuestiones de conciencia el Estado. Y eso provocó la mezcla, que la autoridad eclesiástica empiece a ocuparse de cosas mundanas, sea una instancia de poder temporal, y la autoridad civil se entrometa en las cosas de la Iglesia. Acaba a finales del primer milenio en el césaropapismo y en la querella de las investiduras, en que los señores feudales elegían a los obispos. El Papa Gregorio VII, San Gregorio VII, dio un baculazo y dijo: no, a partir de ahora, 1075, yo nombro los obispos. Con eso se evitó que los nombraran los señores feudales, pero empezó a vivirse algo que no es lo que había dicho Cristo, porque el Papa se convierte en una especie de obispo que está por encima de los otros obispos, un monarca que está por encima de unos gobernadores civiles, y esa no es la eclesiología de Jesucristo. De hecho, los 3 últimos papas anteriores a León, Francisco, Benedicto y Juan Pablo II, han dicho que hay que volver al modo de ejercer el ministerio de Pedro, el ministerio petrino, en el primer milenio, en que los papas no nombraban a los obispos. Y eso todavía no se ha hecho, pero han dicho que eso es una anomalía eclesial, que eso no debe ser así. En cualquier caso, esa mundanización precipita en el siglo XIV, en que había habido unos correctivos en el siglo XII y XIII, pero se vuelve a caer en el siglo XIV, en que los papas, fíjense la locura, se van de su diócesis, se van a Aviñón, no un año, 2 años, 60 años. Y cuando regresan, se produce un cisma, que se llama el cisma de Occidente, en que hay 2 papas, y hasta 3, el Papa romano, el Papa francés y luego el Papa español, al final, durante 40 años, en que en 1414 el Concilio de Constanza soluciona la situación y tal. Pero esa crisis provoca un rechazo a la Iglesia en la cristiandad, que en la que ya hubo la peste negra a mitad del siglo XIV, en 1348, 1350, muere la tercera parte. Y entonces, pues hay primero un rechazo a la cultura cristiana, eso fue el Renacimiento, ya no quiere saber nada de la cultura judeocristiana, sino se quieren volver al paganismo grecolatino. En segundo lugar, Lutero rechaza a la Iglesia, 1517. Después la masonería rechaza a Cristo para poner a Lucifer
1717, y finalmente el marxismo rechaza a Dios en 1917, el año de Fátima. Y 50 años después, 51 años, la Revolución del Mayo francés del 68 se lleva ese marxismo, ese comunismo a la familia, con la lucha de los sexos. Como habían dicho Marx y Engels, 20 años antes de publicar El Capital, Marx publicó con Engels, escribió con Engels y luego se publicaría más tarde, La ideología alemana, donde dice que hasta que no se lleve el marxismo a la familia, no se habrá conseguido echar a Dios de la sociedad. Padre, y es importante recalcar lo que usted acaba de decir, lo de Marx, que está infestado en nuestros espacios, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestros colegios, padre. Por eso hay ahí, digo yo, una ruptura de la fe también, porque en casa, hasta la niñez, medio los padres pueden hacer una pequeña guía, pero pasan y los estamentos, aquí ya estatales, pues no, implementan el socialismo como tal, como cuna, con las políticas de Marx para que veamos este ateísmo que se dio y por qué vemos que las sociedades, de pronto los hijos dejaron de creer, la familia dejó, porque se introdujo un pensamiento muy fuerte a través de la educación. Y esto es sumamente grave, lo que ha deconstruido, lo que ha destruido esta fe, padre. Y aparte, un El Concilio enfriamiento Vaticano muy duro. II ¿Mm? planteó había tres retos que la Iglesia tiene que enfrentar. Uno, el de los medios de comunicación, cosa obvia. Segundo, todos los temas que se tratan en la Gaudium et Spes, matrimonio, la sexualidad, el trabajo, la cultura, etcétera. Hay que llevar la fe a esos ambientes. Y en tercer lugar, gravísimo educationis momentum, dice la Iglesia en el concilio. Tenemos universidades, tenemos colegios, tenemos catequesis, tenemos parroquias, pero no vendemos una escoba. Es decir, no transmitimos la fe. Estamos en un momento de la educación gravísimo, en que los padres no saben cómo transmitir la fe a los hijos. En los centros escolares de la Iglesia no se sabe, no se está sabiendo transmitir la fe. Eso ya lo advirtió el Concilio Vaticano II en ese documento sobre la educación. Ajá. Padre, tenemos unos mensajes de nuestros oyentes para saludarle también y felicitarle por el programa. Nos dicen, muy buenos días y bendecidos días, queridos amigos de Radio María. Felicitaciones por esta entrevista. El Padre Javier Luzón, qué regalo para Ecuador. Que la Virgencita del Buen Suceso, nuestra Madre Dolorosa, nos dé el milagro que venga a Quito. Un gran formador de exorcistas. Dios le pague, Padrecito, bendiciones. Mercedes desde Checa. El siguiente mensaje también nos dice, bendecida mañana, querida familia de Radio María. Agradecer y bendecir este hermoso programa, sus vidas y apostolado. Soy Alejandra de Quito y escuchar este programa es luz en mi camino de conversión. Tengo una consulta. Hace 6 años conocí el apostolado de Reina de la Paz de nuestra Madre de Medjugorje. Las hermanas siempre nos indican que a las 11:40 hora de Ecuador, la Virgen baja a Medjugorje y que siempre oremos un Ave María. Tal vez nos podría hablar más de esto el Padre, por favor. Y también se publican mensajes de la Virgen con aprobación eclesiástica. ¿Qué significa esto? Pues los mensajes de la Virgen en unos casos han sido asumidos por la autoridad eclesiástica, en otros no. Entonces, en general, más bien, la actitud de la autoridad eclesiástica ha sido de prevención. ¿Por qué? Es muy sencillo. Cuando en la Iglesia se han abandonado estos temas de hablar del pecado, hablar y hemos caído en el buenismo, de hablar de la confesión, de tal, cuando resulta que la Virgen está recordando lo que muchos curas no estamos recordando, pues eso molesta, inquieta, perturba, y entonces no ha sido, no ha sido bien acogido en general. Ha habido excepciones, pero vamos, por ejemplo, a los niños de Fátima les hicieron la vida imposible. A las niñas de Garabandal es que las destruyeron.
a los videntes de Medjugorje ha sido una persecución tremenda, ¿no? Y todo por eso, porque molesta, yo lo comprendo. Si yo estoy hablando de un evangelio buenista, que es falso, que es un pecado contra el Espíritu Santo, y me vienen recordando que la Virgen está diciendo que muchos curas, obispos y cardenales llevan al pueblo de Dios al precipicio, pues lógicamente esto inquieta. Entonces, pues no obstante, ya digo que sí ha habido mensajes que han sido aprobados por la autoridad eclesiástica, reconocido el valor de su contenido, etcétera. Por ejemplo, con Medjugorje, pues el prefecto pues hizo toda una nota y luego pues un programa, una entrevista de 2 horas en la que estuvo explicando pues que los primeros mensajes fueron reconocidos en su carácter sobrenatural, en los restantes no se quieren meter porque como siguen produciéndose, pues dice no nos metemos, dice que sí ha habido algunos, unos poquitos que se podrían interpretar mal, pero que se pueden interpretar bien y por tanto no tiene ningún problema, pero advierten y luego lo que hace es un resumen del contenido de los mensajes de Medjugorje, que es una espiritualidad fantástica, maravillosa, hasta el punto de que la Iglesia ha puesto un arzobispo desde hace ya bastantes años para que esté allí apoyando, dirigiendo esa pastoral al margen del obispo del lugar. ¿Por qué? Porque el obispo del lugar pues perdió los papeles. Llegó incluso a prohibirle a la Virgen que se apareciera en su diócesis. Vaya tela. O sea, un obispo que se atreve a decir eso es que ha perdido el oremus. O sea, entonces, Roma, pues lo que hizo fue poner a un arzobispo como autoridad máxima en esa parroquia que llevan los franciscanos y ya está. Y no tiene más. Pero vamos, que eso. Yo lo que quería resaltar es esto, que fruto de esa mundanidad se ha producido apartarse de la Iglesia progresivamente. En medio de todo esto ha habido grandísimos frutos de santidad. Es más, es un milagro que habiendo habido esa mundanidad, la Iglesia no haya desaparecido. No ha desaparecido porque es de Dios, porque Cristo dijo que Él estaría con nosotros y así lo está haciendo. Entonces, pues cuando ya la apostasía llega a su final, que es el momento presente, pues entonces el Señor pues se vuelca a través de su madre maternalmente para llamarnos a la conversión desde 1830 a 1960 y desde 1960 cada 10 años, ¿no? Y desde 1960 hasta ahora constantemente una invitación constante a la conversión. Y es muy hermoso, porque eso es lo que dijo Jesucristo en el sermón escatológico, sobre estos últimos tiempos de este proceso de degradación. ¿Esto en qué acaba? Pues si miran el Apocalipsis, va hablando de un proceso que se va complicando cada vez más hasta que llega el Armagedón, que es la confrontación de los pueblos en la tierra para su destrucción. Y cuando eso se iba a producir, dice Apocalipsis, no se produjo, porque hay una intervención divina. Una intervención divina que salva al planeta, que es lo que va a ser la iluminación de las conciencias. Es que el choque de un planeta de Júpiter parece ser, con una masa que producirá un resplandor durante una semana, que irá acompañado de ese momento en que cada uno verá su conciencia ante Dios. Y habrá 40 días antes de que pase junto a la Tierra una masa que puede ser que impacte o puede ser que cambie el eje de la Tierra, como le dijo la Virgen a Sor Lucia, que se produzca un cataclismo, ¿no? De que el mar entre en la Tierra y por debajo de 300 metros en Ecuador y por debajo de 400 metros en el resto de la Tierra, pues será anegada por las aguas, ¿no? Perecerán millones de personas, ¿no? Y bueno, pues se producirá pues un tiempo, un espacio en que ya al desaparecer los satélites
porque ya no habrá satélites, ya no habrá más bombas atómicas. Hasta ese momento puede haber habido varias bombas atómicas, pero a partir de ese momento ya la guerra se vuelve convencional. Por ejemplo, Marie-Julie Janet dice que el gran monarca francés, que porque será restaurada la monarquía en Francia, un descendiente de los reyes mártires, Luis XVI y María Antonieta, y de Luis XVII, que procreó cuando salió de la cárcel, pues un descendiente que será Henri V de la Croix, Enrique V de la Cruz. Pues ese señor detendrá en los Pirineos al ejército ruso que habrá invadido Roma y habrá destruido Roma, que habrá invadido Europa, sobre todo en Francia, llegando hasta los Pirineos. Y será repelido, por eso decía, ¿cómo es posible que un monarca francés pueda repeler el ejército ruso? Porque ya no hay bombas atómicas, ya no hay carros de combate atómicos, no hay submarinos atómicos, no hay drones atómicos, no hay aviones atómicos, ¿no? Entonces, al no haber eso, pues ya se vuelve a que serán unos 3 años y medio, al término de los cuales, se habrá producido el pequeño castigo a los 40 días del aviso. Después, un tiempo después, unos meses, será el milagro, que en Garabandal se producirá algo visible que quedará ahí para que lo pueda ver todo el mundo, para confirmar que el aviso ha sido auténtico, que no ha sido una alucinación colectiva. Y entonces habrá 3 años y medio aproximadamente de combate que terminará en los 3 días de oscuridad, en que no hay que salir de las casas. En todo ese tiempo el Señor iluminará y dirigirá a sus fieles a través de sus ángeles. Nos dirá qué tenemos que hacer, dónde tenemos que ir, cómo alimentarnos, cómo tal. O sea, no hay que tener miedo, hay que ser prudentes, pero el Señor proveerá. Y terminará todo eso en esos 3 días de oscuridad en que los diablos estarán totalmente sueltos, en que uno escuchará llamando a la puerta de la casa diciendo que soy tu tía Enriqueta, ni tía Enriqueta ni nada, no se puede abrir esos 3 días. Total, que acabará ya con la destrucción de los malos. Y empezará el reinado eucarístico de Jesucristo. Es decir, una etapa, Cristo no se le ha dejado reinar, porque los 3 primeros siglos mataron a sus seguidores, y luego empiezan las herejías, luego empieza la mundanización del estamento eclesiástico, luego tal, o sea, luego la persecución, lo que he dicho, esa génesis de la apostasía, será el reinado de Jesucristo eucarístico, que no es un reinado temporal, sino espiritual, y el triunfo del corazón inmaculado de María, como anunció la Virgen Santísima en Fátima, que se produciría. Bueno, entonces eso es lo que se va a producir, es la secuencia que vamos a vivir. ¿Qué es lo importante? Estar con las lámparas encendidas, no estar empanados. Digo yo no sé si se entiende en Ecuador qué significa estar empanados. Yo estuve allí en Ecuador, en la diócesis de Santo Domingo, hace 7 años, Santo Domingo de los Colorados, de los Áchilas. Pues estuve allí una semana, porque el obispo don Bertrand Vic, que es misionero, pues me llevó a dar un curso de exorcística a sus sacerdotes y a otros exorcistas que vinieron del país. El último día vinieron obispos de todo Ecuador, que estaban muy interesados porque el año anterior Francisco les había escrito diciendo que por favor tenían que instituir exorcistas y formarlos. Entonces decían, bueno, ¿y esto cómo se hace? Entonces pues vinieron y tuvimos un encuentro muy bonito el viernes de esa semana y que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, don Bertrand se quedaba fregando los platos para que las monjas que atendían la casa sacerdotal de donde estaba el obispo, pues pudieran venir a las charlas que iba a dar por la tarde. Digo, eso aquí en Europa, yo creo que los obispos no friegan los platos. Bueno, no me voy a meter con los obispos. Señor Bertrand es una maravillosa persona, sí. Pero es una persona, un espíritu de servicio
fantástico. Y una maravillosa persona, como dice usted. Bueno, pues digo que he estado allí, que le tengo mucho aprecio, estuve en Quito, allí con el padre Pedro Bretzinger, un misionero alemán, que es el exorcista de Santo Domingo, con otros dos sacerdotes, y que es el iniciador de un movimiento precioso de adoración eucarística para reparar por los genocidios que ha habido en el mundo, y entonces que se llama Comunio Santorum, Comunión de los Santos. Y don Pedro Ressinger, que nos hicimos muy amigos, porque cuando le nombró el obispo, lo nombró exorcista, se vino a Madrid para aprender y tal. Estuvimos un tiempo juntos y ya pues cuando adquirió experiencia ya se volvió y tal. Y ya desde entonces hemos mantenido el contacto. O sea, lo importante, estar con las lámparas encendidas y saber que esto que vamos a vivir es el comienzo de la liberación, de la purificación de un mundo que ya no puede sobrevivir, un mundo que ya así no se puede seguir, porque se ha subvertido todo, se ha implantado el antidecálogo y cuando se va en contra de las leyes de la creación que ha puesto Dios, pues todo se viene abajo. Entonces, Padre, el tiempo realmente nos queda tan corto el tiempo, Padre, y si queremos comprometerle para que con su gran ayuda podamos seguir formándonos en temas tan particulares, ¿no? Uno tan conocido por usted mismo, el tema exorcístico, pero este que ha sido muy puntual, hablar del fin de los tiempos como un llamado continuo a la conversión, Padre, porque eso es lo que el Señor y nuestra Madre Santísima han venido a advertirnos y también pedir a nuestra audiencia que se informe. Padre, usted nos mostraba un libro que me parece muy interesante, no conocido quizá acá, pero me parece valioso, el Quo Vadis de Iglesia, que sería bueno informarnos cómo podemos también es muy adquirir ese fácil libro por Amazon, a quizá. través, por ejemplo, de la plataforma Ya, buscalibre.com, ya. igual que Amazon. Lo que pasa es que yo prefiero no usar Amazon, porque Amazon Ya. no me gusta. Ya. Bueno, Por ejemplo, Buscalibre, tal y ya. como suena, buscalibre, todo seguido.com, es una plataforma que pone el libro en cualquier parte del mundo y se puede uno negociar con ellos, pues Ya. si va a pedirse varios ejemplares para que se abarate el precio. Y eso, el precio del libro son $20, entonces, pues no sé, pero a lo mejor pues con la vamos, con estos se puede abaratar, o también otra opción es que si se quiere pedir un grupo, vamos, un número determinado de libros, pues escribe a la editorial en la página web del libro, lasseispuertas.com, ahí pone contacta, y entonces escribe a la editorial y se les dice, bueno, pues qué descuentos podrían hacer para enviar, tal, y ya ponerse de acuerdo, ¿no? Ahí lo Pero vamos, reviso. la plataforma buscalibre.com te pone el libro en cualquier parte del mundo. Muy bien, Padre. Y en esta gratitud que le tenemos, le comprometemos porque realmente apenas hemos visto, como siempre se dice en España, una pincelada de lo que hemos querido tratar. Ha sido muy valioso lo que hemos tratado, Padre. Y siempre poder transmitir también en ese misticismo, en estos personajes que el Señor ha permitido que sean instrumentos para informarnos a nosotros todo lo que hay, todas sus advertencias, las advertencias del cielo que decimos, ¿no? Que con el afán a veces de no incomodar y de no asustarnos, no nos enteramos. Y de pronto solo seremos sorprendidos, Padre. Ese es el compromiso que le queremos pues hacer con usted para que volvamos a tener programas muy puntuales de todo esto. Si bien al final es la conversión, el fin es que nuestras almas vuelvan al Señor, pero también el mundo nos tiene enajenados de esto. Y pensamos que esto pasará en 1000 años. Claro, No, solo no, Dios sabe el día y no, la hora. Solo no, Dios sabe el día y la no hora. sabemos, no Exacto, sabemos el día y la hora, pero exacto. sí sabemos que está Dios, muy próximo, mucho más de lo que nos imaginamos. así es, Hombre, Dios. y ya ahora, si uno lee lo de Lucas, la secuencia que pone de acontecimientos, y ve lo que está pasando en estos momentos, dice, Uh, uh. Así
Así es, padre, pero en nuestro desconocimiento, pues muchos pensamos que, mucha gente piensa que no, eso es para quién sabe qué generación. Así es que, padre, siempre Pues no, no, agradeciéndole. eso ya no se puede pensar porque la Sí, Virgen se ha encargado de advertirnoslo, que es una buena madre y que una madre no deja a sus hijos desorientados, sino que habla, eso sí, para el que quiera, ¿eh? El que prefiere estar como el avestruz con la cabeza debajo del ala, allá él. así es. Por eso les invitamos a nuestros oyentes a que se informen sobre estos mensajes, sobre las revelaciones y apariciones que hay de la Santísima Madre que nos advierte como nadie, nuestra mejor catequista es ella, que nos dice lo que toca hacer, lo que en la palabra de Dios está, nunca va a distraerse ni a distorsionar lo que está en el Evangelio, pero nos va como a madre, a sus pequeños hijos, guiarnos con lo que hay y advertirnos también, advertirnos de, como decimos, no hay los profetas de calamidades, no, pero hay que decir las cosas. Hay que decir, y este programa se ha caracterizado por tratar siempre de poner en la verdad, aunque incomode. Padre, sus despedir y sus palabras finales, por favor, y su bendición. Pues la palabra sería lo que nos dijo nuestro Señor, que levantemos la cabeza, que sepamos que el Señor no nos abandona, que el Señor se va a ocupar de purificar la humanidad para que haya un nuevo comienzo y que nos ayude a estar bien despiertos con las lámparas encendidas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los ilumine, los guíe, los fortalezca y los proteja guardándolos bajo el manto de la Virgen Santísima, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre, que Dios le pague por todo y que la Madre Santísima también le siga manteniendo así, firme en la fe y siendo un instructor tan valioso para nuestras almas, Padre. Que Dios le bendiga. Tenga Igualmente, una buena muchas tarde, gracias. Padre. Adiós. Adiós. Gracias. Muchísimas gracias y gracias también a todos nuestros amigos que siempre están conectados con nosotros en este su programa Conversemos. Los esperamos el siguiente sábado y los dejamos también. Recordemos que Radio María está a las 24 horas junto a ustedes.